Y alquileres por las nubes. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que viene manteniendo precios muy por encima de la inflación, ¿sí? Más de un 100% a nivel interanual han incrementado los alquileres. Para la clase media, buena parte de sus ingresos se va en el pago de alquileres. Imposible alquilar. Imagínate que tenés un gasto mínimo entre expensa y alquileres que casi llegamos a 100.000 pesos mensual y yo gano un sueldo de 100.000 pesos. Hay ciertas cuestiones de, yo creo, de empezar a cobrar caro y ver si cae alguien. O mantener, yo creo, me imagino que es muy difícil, no me imagino a alguien queriendo alquilar en este momento un monoambiente por 100.000 pesos. Y las indexaciones que tienen, más juntar la plata con los sueldos para poder mudarse, es muy, muy difícil. Pero al final el que se termina imposibilitado de poder vivir acá es somos los trabajadores, al fin y al cabo, la gente que trabajamos. El problema de la vivienda es el problema quizás más importante que tiene hoy la Argentina, porque no es solo un problema de vivienda. Si vos tenés 9 millones de inquilinos que todos los meses tienen que dejar la mitad de sus ingresos en el alquiler, por supuesto que entonces no pueden vivir dignamente. Ahí es donde tiene que estar el Estado regulando el gasto más importante que tiene un hogar, que es el precio del alquiler. Ahora el 75% de los que tienen menos de 49 años alquilan. Esto quiere decir que la única forma de acceder a la vivienda es alquilando. ¿Cómo evolucionaron los precios de los alquileres? Bueno, en el último año tenés dos segmentos. Los que siguen a la fórmula de la ley nacional estuvieron un poco por debajo de la inflación, porque la fórmula lo que hace es ponderar tanto la inflación como la evolución de los salarios, con lo cual hicieron un poco de efecto de colchón y aumentaron, ¿sí? Ahora estamos cerca del 90%, pero son varios puntos por debajo de la inflación promedio de la economía. Después tenés otro segmento que es el que rige en condiciones de mercado, los que están por fuera de la ley, y ahí hay una heterogeneidad enorme, ¿no? Enseguida van a ver un focus group. ¿Qué es un focus group? Es una encuesta, digamos, donde no solamente las encuestas habituales miden que sea intención de voto, preocupación de la gente por tal o cual cosa, pero son cuantitativas. Los focus group son encuestas donde hay personas que representan un determinado universo y van contando y van opinando sobre algo, y la escucha atenta de la persona puede llegar a sacar conclusiones políticas interesantes para un gobierno o para un candidato. Van a ver un focus group con diferentes grupos de gente, lo del Frente de Todos, lo de Juntos por el Cambio, los que votan a Milei, y ahí van a descubrir que la principal preocupación que recorre todo ese focus group y que aparece permanentemente es los alquileres. Sheila Bilker es directora de la consultora 3.0, que hizo este focus group, los alquileres y los alquileres para todos, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Rolo? Sí, conjuntamente con Raúl Timerman. Ah, pero Raúl es de la casa, por eso. Raúl es de la casa, es nuestro. Pero es un estudio que hicimos de modo conjunto. Y sí, efectivamente. Pero contá primero qué es el focus. Bueno. Porque no es una encuesta precisamente. Sí, bueno, vos, Rolo, hiciste una pequeña introducción. Nosotros no lo llamaríamos encuesta, lo llamamos estudio. Es un tipo de estudio, un tipo de investigación que trabaja tratando de entender por qué es, escuchando. Que los gobiernos hacen también, encargan. ¿Cómo? Para entender el pulso de la sociedad. Por supuesto, porque muchas veces los datos cuantitativos te dicen más o menos cómo se distribuyen las opiniones, pero es difícil entender cómo se forman y cómo se asientan. No, y si querés cambiar de opinión de alguien, tenés que intervenir sobre lo que le pasa. Exactamente, es para entender en profundidad esos números que vemos habitualmente en las encuestas, y bueno, trabaja con grupos reducidos de personas, ordenados alrededor de algún criterio. En este caso, creo que lo que vamos a ver hoy son jóvenes ordenados alrededor de un posible voto a el espacio oficialista o al espacio de Juntos por el Cambio o al espacio de Avanza Libertad de Milei. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esas tres sensibilidades distintas, esas tres posiciones políticas distintas respecto del diagnóstico social, los problemas en primera persona, qué es lo que los aqueja, lo que pasa, bueno, está fuertemente atravesado por el tema económico, la inflación y también alquileres. Porque es la vida cotidiana. Es la vida cotidiana que te afecta a lo más querido, a la vivienda, dónde vas a vivir, cómo va a ser tu vida, vivís más lejos, más cerca, te caes, volvés con tus viejos.
que atraviesa toda la vida. Y eso. vos sabés que hay algo interesante, y es que a diferencia de los temas vinculados a inflación o a inseguridad que se perciben como temas sociales, los temas vinculados a vivienda se viven más en una primera persona por fuera del drama social, de los límites del alquiler. Entonces esto que vos planteabas de discutir una ley de alquileres... Es político. Claramente. Claramente se ve como algo político. Es un tema social y político. Pero Raúl. bueno. Bueno, es interesante lo que vas a hacer, que es mostrar opiniones en los focus group y ver cómo estas opiniones atraviesan los distintos pensamientos ideológicos. Quiero aclararte que efectivamente hacemos focus group con Gila para mucho, para oficialismo, para oposición, para distintos candidatos, pero estos focus group en particular que vos vas a mostrar son focus groups hechos para nosotros poder entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Exactamente. Y con Gila hablamos viéndolos. Yo creo que el trabajo que hicieron ustedes es maravilloso. Es la primera vez que lo veo presentado de esta manera. Siempre tuve la ilusión de que se podía, pero nunca lo había visto. Es el gran hermano de la sociedad argentina. Claro. Porque ahí al final lo que empieza apareciendo... Antes de ir a los focus group quiero mostrarles algo. Porque yo recién les empecé diciendo, bueno, la cuestión de los alquileres es un problema que tienen todas las grandes ciudades y las ciudades van buscando soluciones. Pero acá se ha instalado esta cuestión de que, bueno, que los alquileres lo tiene que regular el mercado de una manera sacrosanta. En un rato vamos a hablar con Inti, porque es que yo le robé a él la idea de que el problema no son los alquileres, sino que es la falta de construcción de vivienda. Pero en lugares como París, donde es difícil construir, porque la ciudad ya está construida, es una ciudad vieja, que tiene su encanto turístico en que no se la modifica alegremente, la cuestión de los alquileres es peligrosísima si uno la deja librada de la especulación inmobiliaria y turística. Entonces en París piensen que gobierna un presidente como Macron, que es un presidente de centro derecha, que tiene lo persigue y lo corre por ultraderecha, un sector importante, y también tiene una izquierda fuerte. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad como la francesa? Regularon los alquileres de esta manera. París, como las principales ciudades del mundo, tiene un déficit habitacional muy importante, una complicación para los que deciden vivir en una gran urbe. Esto significa una altísima demanda de departamentos para alquilar y una muy baja oferta. Incluso situaciones que ha hecho que los distintos gobiernos regulen fuertemente tanto lo que es los alquileres normales como la explosión de los alquileres turísticos. Los alquileres normales son muy complicados. Las personas prácticamente participan, tienen que hacer un dossier para justificar que pueden ser acreedores de esos departamentos, repito, con muy baja oferta y una altísima demanda. Se compite muchísimo por conseguir un lugar donde vivir. Por eso el gobierno ha dispuesto, entre otras cosas, una regulación muy fuerte en los precios. Hay precios testigos o techo de precios, y si un propietario se excede de ese precio, el inquilino puede demandar o puede pedir que haya un reembolso sobre lo que se cobró de más. Pero el nuevo problema es el alquiler temporario, aquel que se consigue a través de las plataformas, sea Airbnb o Booking. Tal cual, los propietarios prefieren dejarlos frente a este sistema de alquiler y no dejarlos en lo que es el tradicional alquiler. Por eso también el gobierno estos departamentos los ha regulado fuertemente. Hasta 120 días es la posibilidad que tiene un propietario para explotar en estas plataformas un departamento para los viajeros, los turistas que llegan aquí a París. Hay una alternativa más para los propietarios, por lo menos aquí en París y en las grandes ciudades también de Francia. El alquiler de departamentos amoblados, es decir, equipados. Esos tienen una regulación también muy fuerte, pero permiten elevar el precio de las locaciones y, por el otro lado, hacer los plazos algo más cortos.
Bueno, esto es lo que pasa en París. Esto es lo que pasa en París. En la Argentina, claro, imagínense, el debate sobre si hay que regular o no los alquileres termina siendo una cuestión absolutamente ideológica. Y mientras tanto, el Congreso paralizado. Cuando uno ve esto, ahí sí es donde la gente dice, bueno, es una discusión, un debate de los políticos. La ley de alquileres es un debate de los políticos. La ley fracasó, se quejan los inquilinos, se quejan los propietarios. Yo no sé cómo han logrado que se quejen ambos, pero la ley fracasó. Y entonces, ¿qué reclama la gente? Bueno, pero ahí, viste, ese punto que vos acabas de tocar, si vos escuchás cómo la gente expone el tema de los alquileres, aparece como un problema en primera persona y no como un problema de carácter social. Yo te decía que para mí esa es una distinción importante con el tema de seguridad o de inflación, porque el drama inmobiliario, el drama del alquiler, yo te diría, incluso las humillaciones que por ahí sufren los inquilinos en el proceso de intentar alquilar una propiedad. Bueno, por lo general, y fíjate, escucha bien parte del informe que vas a presentar, vas a ver que está muy fuertemente presentado como un drama en primera persona antes que como un drama social. Y creo que esto es una de las primeras cosas a tener en cuenta. ¿Y por qué cuando vos le presentás el problema de la vivienda, como cuáles son los principales problemas, no aparece como prioridad, ¿no? Digamos, de alguna manera la inflación como problema se engloba, devora todo y enloquece lo devora todo, ¿no? Digamos, pero en los segmentos jóvenes, bueno, creo que también por la incidencia que tiene el alquiler en los segmentos jóvenes, sobre todo la segunda juventud, no la primera juventud, bueno, ahí vos ves cómo el tema es un tema de primer orden y es algo que está en la cabeza de los electores. Por supuesto, ¿no ves que alquilaste? El tipo que tiene sueldo en blanco, una pareja con 2 sueldos en blanco, piensa, bueno, tenemos que poder alquilar y vivir. Y sí, ya no es así, ya no es un dato de la realidad. Pareciera que eso debería ser lo lógico. Bueno, eso es todo un desafío en la vida de los segmentos medios y mucho más difícil en los segmentos medios bajos. La cuestión de los alquileres se va complicando cada vez más, de modo tal que mientras el Congreso está paralizado, la ley no se discute, pasan los días, la inflación genera que cada vez es más difícil alquilar. Hay una especie de psicosis entre los propietarios que dicen, no voy a poner la casa en alquiler porque pierdo plata. Y entonces ahora todos piensan, o buena parte de los que tienen departamentos para alquilar, piensan que la solución está en ponerse alquileres temporarios, porque si está la ilusión esta de que si embocan 3 o 4 turistas que les alquilen temporarios se van a llenar de plata y no van a gastar, pero también está el problema que, ojo, que los alquileres temporarios después generan una inseguridad legal. Y también ahí al final del día hay otro problema. Es decir, bueno, el Estado no regula para que se cumplan las cosas que la propia ley pide, pero tampoco regula cuando un tipo se queda en una casa cuando tiene que ser desalojado. Esto es lo que pasa cuando uno va con una cámara oculta a una inmobiliaria, véanlo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada, ¿qué tal? Mira, vengo a averiguar porque tengo un departamento para poner en alquiler. ¿Alquiler común o temporario? ¿Me podrías asesorar vos sobre eso? Yo lo que quisiera es tener, en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Tener el departamento ocupado y no perder de una forma dramática frente a la inflación. A ver, si el tema es que vos necesitas hacerte una buena renta, no te recomendaría el alquiler a 3 años. No te recomendaría el alquiler a 3 años. Si vos querés sacarle una ganancia, siempre le vas a sacar mucho más si lo haces temporal. Lo que sí tenés en el tradicional es que el alquiler, bueno, es con la ley esta que es por 3 años, tenés ajustes anuales, o sea, tenés esa desventaja. Claro. Sí, yo le estaba preguntando a ella si había alguna forma de hacer, digamos, alquilarlo de forma de vivienda, pero con un ajuste. Sí. Como hacer o sea, pasa que es inmueble y yo dije que puede ser riesgoso, porque el que está adentro le puede exigir después, claro, sí, puede llegar a tener, sí, tampoco ningún inquilino va a querer en esa modalidad. Yo creo que vos lo alquilaría temporario. Y le puedo ajustar cada 3 meses, ¿no?
Sí, a menos que si quieren 6 meses de una, ya ahí lo dejan firmado de antemano, en esos 6 meses no lo puede tocar. Pero bueno, No, igual, pero como es en dólares, no varía tanto. La cosa es cuando es el peso, que ahí sí te quedas desfasado. A pesar de que es una ley nacional, hay inmobiliarias que no lo cumplen, ¿no? Definitivamente, y eso es producto de la dificultad del monitoreo, de la supervisión de una ley donde el campo de aplicación es todo el territorio nacional y además la cantidad de contratos que están en funcionamiento son cientos de miles, ¿no? O sea, todo el mundo está haciendo el tema del temporario, pero tiene sus riesgos. ¿Y cuál sería el riesgo mayor que podemos tener con eso? Que se te queden 3 años, porque la ley si interpreta el contrato como por 3 años, se te quedan los 3 años adentro. Lo cual no significa que no te paguen. Claro, no te pagan el precio que Te van a quieren. pagar el precio que quedó ahí congelado. Bueno, pero podemos tomar el riesgo entonces. La mayoría de la gente lo está haciendo. Sí, se puede manejar, no te hagas problema. El mercado inmobiliario elabora miles de estrategias para incumplir las leyes, pero hay que ser muy claro, porque puede hacerlo. Argentina tiene una característica y es que cuanto más viviendas se construyen, más quedan vacías. El Estado no se mete, deja que el mercado decida quién puede acceder a una vivienda y quién no, y por lo tanto tenemos 9 millones de inquilinos en la Argentina, 1.200.000 en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que buscar un lugar donde vivir en la ley de la selva. Esto es lo que pasa hoy. Está instalado la idea de que el que pone su departamento en alquiler pierde plata, ¿sí? Y por otra parte, los inquilinos también se quejan porque con la indexación anual les cae una indexación y un aumento del 100%. Supongamos que todavía tienen más años de contrato. De un año a otro les cayó un 100% de aumento. Si pagaban 50, pagan 100. Si pagan 100, empiezan a pagar 200. No hay bolsillo que aguante. No hay paritaria que aguante. Entonces, cuando uno ve qué pasa con los que retiran los departamentos, dicen, participan de esta ilusión que uno se va a llenar de plata poniendo los departamentos en alquiler temporario. Pero los alquileres temporarios no solo son un peligro, porque ustedes veían recién a la gente de la inmobiliaria y decía, sí, si el tipo se te queda a los 3 años y ahí perdiste. Pero también retiran las propiedades y esto genera que haya menos demanda. Facundo Di Filippo fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay un acuerdo, hay una tolerancia especial en la ciudad a los alquileres temporarios, concretamente al Airbnb, que es como el Uber de los departamentos? Sí, básicamente lo que hizo la ciudad fue firmar un acuerdo que lo declaró secreto. ¿Cómo secreto? Sí, aunque está prohibido, en su articulado dice que es secreto. ¿Cómo secreto? Bueno, es secreto, no pueden hacerlo básicamente porque la ley de acceso a la información... ¿Es un acuerdo no puede ser secreto? Bueno, es un acuerdo que dice que tienen que mantener el secreto de la información del convenio entre la empresa y el gobierno de la ciudad y donde la ciudad aparte se compromete a no regular a la empresa ni legal... Pero eso se acaba con una ley. Se acaba con una ley. Dice, pero también a su vez que no va a colaborar con quien pretenda regular legal o económicamente a la empresa Airbnb. No obstante eso, la ciudad tiene una ley que regula el alquiler temporario, una ley que salió en 2019, que nosotros criticamos fuertemente. Es una ley que también en el pedido de acceso a la información que realizamos tuvimos respuestas de que, por ejemplo, en los 28.000 alquileres temporarios que se calculan ahí en la Ciudad de Buenos Aires, hay 357 registrados en el registro. Nada más. De 28.000, 357. De esos 28.000 tampoco... Pero yo te digo, me pongo del otro lado y te digo, ¿qué tiene de malo si yo quiero tener un departamento que lo tengo en alquiler y yo desconfío de la ley de alquiler y quiero poner en alquiler temporario? ¿Qué tiene de malo? Uno con su casa hace lo que quiere. Sí, bueno, el derecho a la propiedad también, digamos, tiene una limitación que también tiene que ver con la función social que tiene la propiedad, ¿no? La propiedad en la Argentina, la función social de la propiedad fue retirada de la Constitución Nacional. Eso no está regulado, digamos. No está regulado. Y los gobiernos tienen que hacerse cargo de un problema social que es evidente. Como vos antes mencionabas, el problema evidente del narcotráfico y que el gobierno no se hace cargo, hay un problema de acceso a la vivienda que es evidente y que los gobiernos también tienen que hacerse cargo. Hay un debate muy profundo
La ley ideal sería nacional- que se construyan casas, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, esa es una alternativa. Hay ciudades y hay ejemplos donde hay una fuerte presencia de vivienda pública en alquiler, en ciudades europeas principalmente, que eso regula el mercado. Claro. Y es una Se alternativa podría hacer acá, posible. nadie tiene los huevos para hacerlo. No tiene un huevo y que sostenga una política pública permanente como es la que sostienen estas ciudades es muy difícil en el contexto político crítico que tenemos. Sí, se hace en Londres, se hace en Madrid, se hace en Viena, lugares en de muchísimos. diferentes gobiernos, de derecha, de izquierda, digamos, donde hay edificios enteros que son públicos, pero además son municipales, ni siquiera son de... Son edificios municipales que se alquilan barato, pero también es verdad que no es que el que entró ahí se queda a vivir para siempre, se tiene que desalojar porque no paga, se lo desaloja. Sí, es así y ahí tenés ejemplos que son contrarios a eso. Por ejemplo, la acción que se llevó adelante en Berlín para estatizar viviendas. Eran viviendas públicas que hasta el 2006, por la crisis económica en Berlín, hicieron privatizar. Y ahí se vino el desbarajuste en el alquiler que existe hoy en Berlín. Entonces están planteando que esas viviendas que fueron construidas por el Estado, privatizados a fondos internacionales que tienen esta capacidad de incidir de comprar sobre mercados emergentes como el nuestro o en otros lados, ahora están pidiendo nuevamente que vuelvan a ser estatales. ¿Se sabe cuántas viviendas hay sin ocupar en Buenos Aires? Son cerca de 120.000 viviendas hoy en la ciudad de Buenos ¿Qué Aires. pasaría si salieran a alquiler? Checaría bastante la emergencia habitacional. Portugal lo acaba de decretar en estos días. Está llevando una consulta popular para ocupar o obligar a alquilar todas las viviendas que están vacías. ¿Y se prospera esa idea? Sí, va a prosperar en Portugal. Bueno, lo acaban de anunciar en estos, digamos, Portugal acaba de hacer un paquete de medidas muy interesantes que tienen que regular el alquiler temporario, poner en alquiler la vivienda ociosa, prohibir las Golden Visas. Las Golden Visas son estas visas que te permiten ser ciudadano de un país y vos tenés capacidad de inversión inmobiliaria en el país. Todo eso lo tuvo que limitar por la clara emergencia habitacional que está atravesando. Vean, por ejemplo, qué pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. El comparativo. En septiembre de 2022, ahí detrás de Chile de Raúl, tienen la cantidad de viviendas ofrecidas por Airbnb en la ciudad de Buenos Aires. Eran 15.000. Acá está. 15.000 para el alquiler temporario. Septiembre de 2022. Vean ahora. Diciembre de 2022 son 20.085. También hay que decir que la persona que tiene el departamento ocioso, en definitiva, sigue pagando. O sea, si no lo alquila, también tiene que pagar expensas, los impuestos. O sea, a la larga pierde. Sí, a la larga pierde. Por ahí, o sea, hay que ver si pierde contra la inflación, contra la expectativa de lo que podría ganar o termina pagando. Hay que discutir hoy también la concentración de la propiedad que está habiendo, porque en el discurso que efectúa el mercado todo el tiempo te dicen que hay una señora jubilada que tiene un departamento más que para complementar la jubilación necesita alquilarlo. Si necesita evidentemente alquilarlo, no tiene la forma especulativa de sacarlo del mercado como se está planteando. Entonces, lo que está viendo es claramente... Sí, eso también es como un relato. Sí, hay un jubilado que tiene un departamento y con eso vive. Sí, está bien, pero también lo que se ve es que son las propias inmobiliarias las que alientan y van y le dicen a la persona, ponelo en un alquiler temporario. Aunque ellos mismos también te terminan reconociendo que si el inquilino se te queda, lo más factible es que se te complique. Las Porque inmobiliarias estás haciendo una truchada. Estás haciendo una truchada y aparte generan ese nivel de distorsión sobre el mercado porque tienen más comisión las inmobiliarias. Pero lo concreto hoy en la ciudad, que con el estudio, el censo 2022, hay un comparativo que ha crecido el 8% de la población en la ciudad de Buenos Aires y la cantidad de viviendas creció un 15%. O sea, duplicó la cantidad de viviendas que se hace sobre la cantidad de personas que habitan la ciudad de Buenos Aires y la inquilinización, que venía en baja hasta el 2010, se potenció fuertemente. Cada vez hay más inquilinos, menos propietarios. Eso implica concentración de la propiedad.